Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a los sensores. ¿Qué es un sensor? Ya les he hablado un poco de esto antes, pero en sí es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla a otra magnitud. Normalmente esta magnitud es eléctrica a la que se va a convertir para que podamos ser capaces de cuantificarla y manipularla, es decir, utilizar esa información para cualquier otro objetivo que tengamos en mente. Existen muchos sensores, muchos tipos de sensores. Hay de temperatura, de contacto, ultrasonido, movimiento, velocidad, aceleración, iluminación, entre muchos otros que van a ir explorando a lo largo de toda la carrera. El día de hoy vamos a trabajar con el sensor de temperatura, más específicamente el TMP36. Los sensores de temperatura que son más fáciles y pues baratos de conseguir son el LM35 y este del que vamos a usar ahora, que es el TMP36. ¿Por qué vamos a trabajar con este? Porque este es el sensor de temperatura que van a encontrar disponible en Tinkercad. Cuando van a utilizar un sensor, ustedes tienen que buscar la hoja de datos. Si ustedes hacen el ejercicio ahora de buscar la hoja de datos de este sensor de temperatura, les saldrán diferentes características que son inherentes del sensor y que hay que tener en cuenta a la hora de utilizarlos. Tenemos que el voltaje que necesita este sensor para funcionar es de 2.7 a 5.7 voltios de corriente directa. Van a encontrar el factor de escala que es de 10 milivoltios por grado centígrado. Eso quiere decir que cada grado centígrado es equivalente a 10 milivoltios. Ya lo vamos a ver en la práctica. Este sensor tiene una precisión de más o menos 2 grados centígrados en la lectura de la temperatura. Es decir, si tenemos una temperatura de 25 grados centígrados, es posible, no siempre va a suceder, que el sensor lo que detecte es 23 grados centígrados o 27. Esto no va a suceder en todos los casos, depende mucho del ambiente y de la temperatura que se esté leyendo. Normalmente el LM35 es más preciso, creo que tiene una precisión de 1 grado centígrado sobre la lectura. Y este sensor con el que vamos a trabajar tiene también un rango de operación de menos 40 grados centígrados a 125 grados centígrados. Quiere decir que puede hacer lecturas de hasta menos 40 grados centígrados hasta 125 grados centígrados. Si quieren medir algo que les va a dar por encima de este número o por debajo de este número, el sensor no va a ser capaz de leerlo. Aquí tenemos nuestro querido sensor. Ustedes van a ver también dentro de la hoja de datos, dentro de cada sensor que ustedes vayan a utilizar, van a ver un diagrama de los pines. ¿Se acuerdan cómo vimos en la Arduino que señalábamos para qué servía cada pin? Vemos que nuestro sensor de temperatura se ve de esta manera, es muy parecido a un transistor, que ya también durante la carrera aprenderán lo que es un transistor y para qué sirve, pero visiblemente es del mismo tamaño y de la misma forma un transistor, por lo que es bueno siempre que se utilicen asegurarse de que sí se está utilizando el sensor de temperatura. Todos estos encapsulados van a encontrar la referencia impresa en esta parte del sensor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que nuestro sensor tiene 3 patas, 3 pines. ¿Sí? Tenemos el pin 1 y recuerden la orientación que tiene esto, o sea, la parte plana hacia arriba tenemos este orden de los pines. Tenemos que el pin 1 en este caso, la patica 1 es donde va a ir la alimentación del sensor, en el 3 va a ir la tierra y en el 2 es el voltaje de salida, o sea, esa es la señal que tenemos que tomar para poder leer ese sensor. Ahora, tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer esto, no en Tinkercad, sino en la vida real, si tienen unos sensores de estos, ya sea el TMP36 o el LM35, si ustedes no tienen en cuenta estas orientaciones y conectan la tierra en este y la alimentación en el 3, lo que va a ocurrir no es que se vaya a explotar el sensor, no va a pasar nada de manera inmediata, pero eso va a provocar que el sensor se caliente bastante
por lo que es posible que si lo conectan al revés puedan quemarse a la hora de manipularlo en el circuito. Entonces tengan cuidado con eso. En el caso de que lo hayan puesto al revés, lo mejor es desconectar la fuente de poder, ya sea del Arduino o de alguna otra cosa que estén usando para alimentarlo, y esperar un rato a que se enfríe. Estos sensores son bastante agradecidos y no necesariamente se van a dañar por haber hecho eso, pero sí es bueno que ustedes tengan esto en cuenta para que ustedes no se hagan daño. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Aquí les tengo el diagramita de cómo se conecta el sensor de temperatura a nuestro Arduino. Entonces, como vemos, utilizamos nuestro pin de tierra, lo conectamos a la protoboard y también los 5 voltios se conectan aquí. Tenemos nuestro sensor de temperatura y vamos a conectar pin 1. Ven este pin 1, tenemos la parte plana viendo hacia nosotros. Vemos pin 1, que es este que tenemos acá, lo conectamos a la alimentación, a los 5 voltios. Vemos pin 3, que es el mismo que tenemos acá, conectado al bus de tierra. Y tenemos el pin de la mitad conectado a un pin analógico de Arduino, porque los valores que vamos a leer son analógicos, tal cual como hicieron con el potenciómetro, van a conectar el sensor de temperatura. Bueno, aquí tienen el diagrama de Arduino tal como les mostré en la diapositiva. Y si nos vamos al código, aquí van a encontrar bastantes cosas que ustedes ya vieron en el laboratorio anterior utilizando el potenciómetro. Vemos aquí que inicializamos nuestro monitor serial porque los datos que nos dé el sensor los vamos a visualizar en el monitor en serie. Aquí están utilizando estas dos líneas idéntico como están haciendo con el potenciómetro. Tenemos un valor del sensor, que ya saben que esto lo pueden llamar como ustedes quieran. Tenemos el valor del sensor donde se hace una lectura análoga de mi pin que yo he llamado temp, que acá arriba vemos que está declarado y se encuentra en el pin A1, en el análogo 1, tal como lo tenemos acá en el circuito. Ahora, como sabemos, el valor del sensor nos va a dar un valor entre 0 y 1023. Tal como hicimos con el potenciómetro, tenemos que pasarlo a una escala de voltaje para que nos lo dé de 0 a 5 voltios. Entonces tomamos ese valor del sensor y utilizamos la misma fórmula que antes, 5 sobre 1023. Y a partir de aquí ya lo tenemos en una escala de 0 a 5 voltios. Pero ahora, eso no es todo. No hacemos nada teniendo un valor de 0 a 5 voltios porque eso no nos está diciendo si la habitación está caliente o fría. Eso no nos está diciendo nada a nosotros, o por lo menos no lo entendemos. Sí nos está dando el valor, pero en otras unidades que nosotros no entendemos como valores de temperatura. Entonces tenemos aquí, yo llamé a la variable Celsius por los grados Celsius. Lo pueden llamar centígrados, como ustedes quieran, ya lo saben. Tenemos el valor del voltaje que ya sacamos arriba, menos 0,5. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en este sensor en particular, podemos ver en unas hojas de datos que viene de menos 50 grados a 125, si no estoy mal. Entonces, ¿qué pasa? Que los 0 voltios no pueden equivaler a 0 grados centígrados, ¿cierto? Tienen que equivaler a menos 50 grados centígrados, por lo que restamos ese menos 0,5. Y luego, como tenemos una escala de 10 milivoltios, es decir, ¿se acuerdan que esa escala nos dice que cada 10 milivoltios equivale a 1 grado centígrado? ¿Cierto? Entonces realizamos esta multiplicación por 100 para que nos dé en la misma escala. Y ya con esta fórmula tenemos la temperatura en grados Celsius. Tal cual como ustedes han impreso el valor de un sensor, también pueden imprimir caracteres para poder diferenciar mejor en el monitor serial lo que están haciendo. En este caso, aquí puse temperatura, los 2 puntos, el espacio, y luego imprimo el valor de grados Celsius que saqué más arriba y simplemente le puse también una C al lado para indicar que son Celsius dentro del monitor serial. Y el delay, entonces entre cada lectura va a haber 1 segundo de diferencia.
Si ejecutamos esto, inicializamos la simulación, vemos aquí 24.78 la temperatura. Si hacemos clic en el sensor, vemos que aquí en el medidor que tiene en Tinkercad dice que debe leer 25 grados centígrados. Está bastante cerca, ya hablamos de la cuestión de la precisión, puede diferenciarse hasta 2 grados de la lectura real. Si aumentamos acá, vemos que en el medidor dice 49, si no estoy mal, está chiquitito. Y vemos acá 49.22 grados centígrados. Si lo ponemos más atrás, miren, menos 40 grados centígrados. Aquí tenemos menos 40. Ahora que ya vieron y les expliqué cómo se hace la lectura de este sensor de temperatura en particular, utilizando Tinkercad directamente, ¿qué deben hacer para este laboratorio? Deben editar ese código para leer la temperatura no solo en grados Celsius o centígrados, sino también en grados Fahrenheit. Luego de realizar ese código, deben encender y apagar un LED dependiendo de la temperatura que detecte el sensor. Es decir, pueden ponerle que si está más de 30 grados el LED se encienda. O le pueden poner el límite que ustedes quieran, pero a cierta temperatura tiene que encenderse o apagarse el LED. Y luego de eso deben crear un circuito utilizando 3 LEDs y el sensor de temperatura. Estos 3 LEDs van a servir para indicar si una habitación está muy fría, si está muy caliente o si está a una temperatura cómoda. Si quieren le pueden poner colores, lo que ustedes quieran, pero digamos, el primer LED tiene que encender cuando la temperatura sea de 10 grados porque eso es muy frío. Por lo menos desde donde estamos es bastante frío. Tenemos el LED de la mitad que puede ser una temperatura agradable y le pueden poner el rango que ustedes quieran, 20, 25 grados, mientras esté dentro de ese rango ese LED va a estar encendido. Y si el sensor de temperatura detecta una temperatura mayor a 28 grados o a 30 grados, le pueden encender el tercer LED indicando que la habitación está muy caliente. Para el informe, ¿qué quiero que hagan? Incluyan esos 3 circuitos de las actividades anteriores, es decir, un circuito para este con su respectivo código, un circuito para este y su respectivo código y un circuito para este con su respectivo código, tal como les digo aquí. El código debe verse claramente para que yo pueda leerlo y en cada circuito deben explicar qué hicieron y los resultados que obtuvieron. Aquí deben explicar cómo editaron el código. Hice esto, hice lo otro para que me diera este valor o este otro. Aquí me tienen que decir qué fue lo que hicieron y de pronto describir por qué escogieron un rango o no, etc. Y lo mismo con esto de acá, explicar qué es lo que están haciendo. Y al final del informe escriban las conclusiones de la práctica. Recuerden dejar los circuitos en su sesión de Tinkercad hasta que yo los haya revisado. Y tengan en cuenta también que deben utilizar las cuentas que yo les asigné, de otra manera no voy a poder revisarlos. Y eso sería todo por esta semana. Ya saben que estoy disponible para todas las preguntas que quieran y estamos siempre en contacto. Entonces nos vemos la otra semana.